¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a hacer una tirada para este mes de septiembre para que puedan preguntar libremente por sí o por no. En esta tirada es una tirada interactiva, bastante más, menos general, porque pueden elegir alguna de las piedras que vamos a poner ahora sobre las cartas para determinar qué monto van a elegir, qué montículo van a elegir de cartas, y pueden hacer la pregunta que quieran siempre y cuando involucre una pregunta por sí o por no. Así que bueno, voy a dividir ya esto, voy a dividirlo en tres partes, 1, 2 y 3. Acá tenemos las tres partes en las que voy a tener dividido esto y voy a colocar una piedra sobre cada una de las partes de mis laterales. Así que vamos a poner la piedra rosa, vamos a poner la piedra blanca y la piedra negra. La voy a sacar de un solo lado las piedras, así me da más, las otras quedan ahí, ¿no? Para decoración. Así que bueno, ya saben cómo es la idea. Ustedes hacen una pregunta como por ejemplo, esa persona me va a llamar, esa persona va a volver, mi emprendimiento va a ir bien, o pueden preguntar lo que quieran realmente. Siempre hagan preguntas, ¿no?, lo más específicas posibles. No hagan preguntas como voy a jugar igual que Messi al fútbol o cosas de ese tipo, que no tienen mucho sentido. Pero bueno, van a tener que elegir el grupo de la piedra rosa, el de la blanca o el de la negra, y yo después les voy a ampliar con 5 cartas en cada caso. Primero si la respuesta es afirmativa o negativa, y después algunas características de las cartas que rodeen a esa piedra, a esas otras, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar ya. Les voy a dar unos segundos, aunque me cueste muchísimo callarme la boca, algo que mucha gente desearía que me pase. Bueno, voy a poner estas piedras, las voy a ir por acá, igual no me alcanzan, tendría que haber traído más. Como para tener un poquito acotado la zona de filmación. Pero bueno, las voy a hacer seguidas, igual las tiradas, como para hacerlo más rápido. Ya saben que si quieren pueden hacer 3 preguntas y elegir una piedra para cada pregunta, ¿no? Y de paso ven todo el video, así que a mí también me viene bien. Pero bueno, voy a quedarme callado un segundo, así ustedes fijan su mirada en las piedras y ver cuál las atrae más para las preguntas que quieran hacer, ¿no? Si quieren la piedra rosa, la blanca o la negra. Como les decía, recuerden que pueden hacer preguntas distintas para cada una de las piedras. Así que bueno, me quedo callado unos segundos. Ya es suficiente, así que pueden haber elegido la piedra que quieran. Yo voy a retirar las 2 piedras, voy a empezar por la piedra rosa, a ver qué nos quiere contar, si es sí o no, y como decíamos recién, qué rodea esa respuesta. Ahora sí puedo poner la piedra rosa acá, voy a mezclar un poco estas cartas apenas, nada más, porque ya estaban mezcladas. Y vamos con las 5 cartas. Voy a cortar en 2 y voy a colocar las 5 cartas. A ver qué nos quieren decir. Creo que están al derecho, sí. Y como siempre me quedo corto de espacio. Siempre me pasa lo mismo. Así que bueno, vamos a correrlas un poquito. Tengo problemas siempre con las cámaras, con ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que voy a ver cuando vea las cartas es contestarles sí o no, y después los detalles para que ustedes traten de, según la pregunta que hicieron, ver más o menos qué les puede haber tocado. Vamos a dar la vuelta. Tengo la carta de la luna, la carta del 5 de copas, el caballo de pentáculos, tenemos el 6 de espadas y la justicia. Está bastante peleado para un sí o un no, pero es un sí a medias la respuesta. Así que la respuesta a la pregunta que hicieron es un sí, pero
pero condicional. ¿Por qué es un sí? Porque el arcano mayor de la justicia está acá, y si bien tenemos la luna que indica muchas dudas, el arcano de la justicia nos da la idea de que ocurrirá lo que es justo que les pase. Entiendan bien ese concepto, ¿no?, con respecto a esta situación. O sea, pero hay muchas posibilidades, o sea, no llega a ser un ni, es más un sí que un no, pero con dudas por el comportamiento que puedan haber tenido o la actitud que puedan tener ustedes en esta situación. También puede ser que dependa de la acción de ustedes que esta pregunta sea afirmativa o no. Pero bueno, empezamos con problemas. Hubiera preferido que salga un sí, un no y listo, pero bueno, ya lo ven acá. Tenemos la justicia, que significa ocurrirá lo que sea justo. Vamos a suponer que preguntan algo que tiene que ver con las emociones, por ejemplo, con el tema de pareja, con el tema de que alguien vuelva por ustedes, o de ustedes volver a estar con una persona que quieren o demás. Es una situación dudosa y hay que ver si es justo que eso ocurra, depende de cómo hayan actuado con esa persona. También las cartas me cuentan, en el caso de que fuera una cuestión emocional, que están más pendientes ustedes, entiéndalo bien, de las emociones que perdieron, o sea, de lo afectivo que perdieron, que de lo que pueden tener por delante. Están demasiado, yo diría, enganchados en esa situación, lo cual les trae inconvenientes y problemas. También que muchas veces se han mandado sin saber lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, se han embarcado sin medir los riesgos. Esta no es una carta mala por sí misma, pero relacionado con lo de los afectos podría serlo. Y también generaron muchas dudas en el otro. Esa es la carta que está acá. Así que ocurrirá lo que es justo, esa es la frase. Tienen posibilidades, en cualquiera de los casos siempre tienen posibilidades, porque la justicia va a medir cómo actúen, pero no es un sí demasiado convincente. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si la situación fuera una situación que tiene que ver con, por ejemplo, dinero, hay muchas dudas también. Está la carta de las emociones, que tiene que ver con el dinero perdido, con cosas que se dan por perdidas, pero tiene una carta buena, que es el caballo de pentáculos, que dice que el dinero está, o que podría estar, y si ustedes actuaron con justicia, lo recuperarían o ganarían ese dinero que están esperando. Si pidieron una suma extrema, o sea, dijeron, bueno, me voy a comprar una casa, y no tienen ni siquiera la posibilidad, digo como un ejemplo, ¿no? Va a depender de lo que hagan ustedes, obviamente, pero la posibilidad existiría. O sea, son posibilidades que existen, pero en las cuales hay que buscar el mejor acto que ustedes puedan tener con respecto a ese tema. No viene todo allanado el camino. Esa sería más o menos la respuesta que tienen acá con respecto a este tema piedra rosa. Creo que no hay mucho más, que cada uno de ustedes puede interpretar la respuesta sabiendo eso, ¿no? Sabiendo que siempre tiene que ver con, va a ocurrir lo que sea justo. O sea, por ejemplo, si en una pareja yo traté mal, le grité, no sé, hice cualquier cosa, y la verdad que está bastante dudoso que puedan volver, si actuaron mal, o si se quedaron con algo de la persona, o no sé, entienden lo que quiero decir. Va a tener que ver con la mejor acción que ustedes hayan tenido o no, en función de una justicia directa. Fíjense que la justicia en este tarot no tiene los ojos vendados, mira de frente al reflejo que puede tener su propia persona, se juzga a sí misma y se da cuenta si tiene derecho o no. Así que bueno, esto es lo que hay. Piedra rosa, la respuesta es esta. Vamos ahora a la siguiente piedra. Vamos a tener ahora la piedra blanca. Así que vamos a ver qué nos quiere contar la piedra blanca. De a poco van llegando las piedras y se van quedando acá. Tenemos la piedra blanca. La voy a poner la piedra acá, así que ya tenemos esta parte completa. Están fuera de cámara, como siempre me pasa a mí, bueno, porque tuve que hacer espacio. Ese es el problema.
Pero bueno, la vamos a poner acá más o menos, hay que le dé un marco a la cosa. Vamos a mezclar la piedra blanca y vamos a ver las 5 cartas. Lo primero que les voy a contestar es sí o no, y después, como en los casos anteriores, vamos a ver si qué es lo que rodea esa carta. Nos vamos a acordar en 2 nada más, y vamos ya con las 5 cartas sin perder el tiempo. Preguntas por sí o por no para mis consultantes, libre pregunta, pueden preguntar absolutamente lo que quieran, y acá ya tenemos las 5 cartas que nos van a definir esta situación de sí o no. Terminante, acá no hay, bueno, salió con duda la primera, las tengo al revés, estoy haciendo, bueno, vamos a girar todas las cartas, ahí están, bueno, en este caso está clarísima la respuesta a la pregunta que hicieron es sí, lo que preguntaron va a ocurrir. ¿Por qué? En el caso de que hayan preguntado por cuestiones afectivas, hay un inicio o un reinicio en el as de copas para una relación o para lo que fuere, o por una cuestión de una amistad, o sea, no solamente tiene por ser todas las relaciones de pareja. Y también está la emperatriz. La emperatriz es el arcano principal que nos dice que la respuesta es afirmativa. Así que recuerden, para el amor puede haber un reinicio. Las demás cartas tienen que ver con haber adquirido cierta sabiduría. Tenemos al rey y tenemos a la reina de oros. Y también tenemos al 6 de pentáculos del otro lado de la lectura, al principio. O sea que si la pregunta es económica, la respuesta es sí, absolutamente. Y aparte hay herramientas para que eso pase, porque tienen nada más ni nada menos que a la reina de oros y al rey de oros. Más sabiduría no se puede pedir. Y a eso agréguenle el 6 de pentáculos, que si lo ven, tiene que ver con el intercambio de dinero, ¿no? Con la venta, compra-venta, inversiones. Esta es una carta muy interesante para aquellos que les mando un saludo, que la otra vez me comentaron, chicos que hacen inversiones y que me siguen, y que querían saber si iban a devaluar o no. Así que bueno, les mando saludos y me siguen en este canal también. Pero bueno, otra cosa más, para chicas o chicos, bueno, que quieran saber si su pareja o lo que sea van a tener en los próximos meses o va a quedar embarazada o algo, obviamente estando la emperatriz, si esa es la pregunta que hicieron, si van a ser papás o algo así, la respuesta es sí, absolutamente. Sale la emperatriz y es generar. Si preguntaron por algún proyecto personal, también al estar la emperatriz la respuesta es sí también, y es un proyecto viable económicamente. O sea que bastantes respuestas positivas tienen para esta piedra blanca. Así que la respuesta es sí a todo, ¿no? A lo que hayan preguntado. También tengan en cuenta esto, ¿no? La sabiduría en el uso del dinero, la sabiduría también por parte de la reina, el intercambio y los inicios. Esto para los nuevos proyectos también es una carta muy buena, pues están emocionalmente bien encaminados para ese tipo de situación, ¿no? Así que bueno, esto fue la piedra blanca. Traten de ver en función de lo que les contesté, para cada pregunta en particular de ustedes, la respuesta igual siempre es sí. Vamos a ver la última de las piedras que tenemos acá, a ver si está al derecho, que es la piedra negra. Acá tenemos la piedra negra, vamos a completar el dibujito de acá, al final. Vamos a poner la piedra negra ahí para terminar de completar ese dibujo. Acá tenemos la piedra negra, están todas las piedritas en su lugar, señor. Vamos a mezclar un poco y vamos a ver los que han preguntado por la piedra negra. Tengo pocas cartas acá. Vamos a ver qué nos sale, si nos sale sí o no a lo que ustedes han preguntado. Vamos a cortar en 2 y vamos a poner las 5 cartas que nos van a definir si sí o no esta respuesta. 3, 4 y como siempre las tengo desprolijas puestas. Vamos a acomodarlas un poquito.
La voy a llevar más abajo, total, no pasa nada. Y vamos a ver, la primera carta es la Reina de Copas, la segunda carta, el 2 de Oros, o Pentáculos, el 4 de Pentáculos, mucho económico hoy, el Paje de Espadas, y el 3 de Corazones. Bueno, me tocó complicada esta, no tengo ningún arcano mayor. Hoy fue un día de... por lo menos no salió que no. Si preguntaban por algo bueno. La tengo complicada. No hay ningún arcano mayor que me diga que sí o que no. Es ni, esta sí es ni no ni sí. Yo espero siempre que me salgan muy contundentes, pero bueno. Vamos a analizar para ver qué respuesta podemos tener desde los distintos aspectos que podría ser. Si es desde el aspecto emocional, lo que les podría decir es que están en un proceso de superar una ruptura. O sea, vamos a suponer que ustedes pidieron o que vuelva una pareja, o si van a estar en pareja, o cosas relacionadas con alguna ganancia personal en cuanto al afectivo. Yo le diría que la respuesta es medio que no. Medio que no, ¿por qué? Pues fíjense el 3 de espadas, ¿no? El 3 de espadas es una carta malísima para todo lo que tiene que ver con pareja. Creo que quisieron responderle según las cartas que quisieron responderle según lo que preguntaron, ¿no? En lo afectivo, en el amor, en todo eso. La verdad que todavía si ustedes quisieran volver con alguna pareja, como les digo siempre, y están así, con este dolor, con este resentimiento, con esta falta de valoración personal que a veces producen las rupturas, o la tristeza, o algunos desengaños que han sufrido a lo largo de su historia, no están en un momento todavía como para estar con esa persona. Quiere decir, si esa persona volviera o la conocieran, tendrían muchas posibilidades de ustedes mismos arruinar la situación, con lo cual no es conveniente. Ojo, por otro lado, tienen la energía contraria, por eso les decía la tenía complicada, de la Reina de Copas, que todo lo puede solucionar, ¿no? O sea, la Reina de Copas, todo lo que es afectos, todo lo que fluya a nivel emocional, lo puede manejar. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden fingir que esto no está ocurriendo. O sea, pueden decir, mostrar solo a una persona la Reina de Copas, pero en el fondo estará esta carta que es el 3 de espadas, con lo cual no es lo más conveniente que vuelva una persona cuando ustedes no están bien del todo. Pueden llevarla, o sea, por eso la respuesta no es ni no ni sí, pero en algún momento se les va a ver el disfraz. Yo les diría que esperen a un tiempo mejor. Si la respuesta es si una persona los quiere, la pregunta que hicieron, perdón, es si una persona los quiere o demás, también es una respuesta que ustedes están viendo, siempre están viéndolo desde este ojo del dolor. Por más que puedan modificar las energías y tratar de que parezca que está todo bien, les va a costar mucho llevar esta pantalla adelante, así que no es un muy buen momento. Si la pregunta que ustedes hicieron se refería a una cuestión económica, la respuesta también va a depender de la capacidad de esta carta que es fundamental, que es el ahorro, el 4 de oros, y también de la capacidad de asociarse con otra persona. Supongamos que me preguntaron por un emprendimiento, por ejemplo. En el caso de un emprendimiento, esta carta, que es el Paje de Espadas, es una carta que quiere decir que están poniendo por ahí la vista en el proyecto en un lugar donde no la tienen que poner. Están un poco, como dicen acá en Argentina, flasheándola, ¿no? O demasiado distraídos en cosas que no son las importantes, querría decirles. Lo importante va a ser la parte económica, o sea, no vean el proyecto desde el lado creativo, sino desde el lugar de si tienen ahorrado el dinero para hacerlo, si tienen las posibilidades de que estas sociedades funcionen, y en ese caso saldría bien. Si no tienen en cuenta esto y se guían por esta parte, y no les va a salir. Me tocó complicada también la lectura, pero bueno, la parte económica está más clara que la afectiva, ¿no? Siempre.
casi siempre pasa. O hay o no hay dinero, es así de simple. En el caso de un emprendimiento, como les digo, el consejo es no darle tanta bola, tanta atención a lo creativo, y sí darle más atención al ahorro, al retorno del dinero y a la capacidad de asociación que tengan. Si lo quieren hacer solo, no es aconsejable. Solos, ¿no? Después, con respecto a otras preguntas, casi todas van a tener que ver con las cartas que hay. Recuerden, una carta de ahorro, una carta de asociación, una carta de estar distraídos. Esta carta yo creo que también es la que define todo como un poco más difícil, ¿no? De estar un poco en algo donde no tienen que estar poniendo el ojo. Pero también si preguntan por un proyecto creativo, esta carta podría ser buena. O sea, supongamos que me preguntaron, mira, estoy actuando, estoy en una obra de teatro y quiero ver si me va bien. Bueno, sí, te va a ir bien. Esta carta justo solo para eso sirve. Y también tiene la Reina de Copas, que transmite emociones. O sea, estas dos cartas juntas son interesantes. Recuerden también que sus emociones no están bien en la vida personal. Pero bueno, es muy interesante el desafío que me plantearon las cartas para poderles acercar una respuesta por sí o por no. Parece que a los que le tocaron respuestas que no son tan contundentes, es momento de pensar ciertas cosas. Así que prefiero que haya salido, a pesar que me dificultó la lectura. Es más fácil con arcanos mayores, si no. Pero bueno, recuerden, los de la piedra negra, esto, ¿no? Hay que curar estas heridas, en el caso del afecto, del amor, de todo lo que tenga que ver con eso. Y tienen a favor a la Reina de Copas. Para los negocios, para simplificar, el ahorro del dinero y la posibilidad de asociarse y no estar distraídos en el caso de un emprendimiento. No sé qué otras preguntas podrían hacer, pero siempre las respuestas van a estar referidas a la negatividad o positividad que les haya descrito de las distintas cartas. Así que recuerden, si tiene que ver con lo afectivo, siempre va a ser un poco negativo, y si tiene que ver con lo económico, si se entran en el ahorro y eso va a estar bien. Temas de salud también salen medio complicados, si es lo que preguntaron. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan visto esta tirada. Les pido por favor que pongan un like, que a ustedes es un segundo que les cuesta y a mí me ayuda muchísimo para llevar adelante el canal que estoy empezando. Así que espero que tengan un gran comienzo de septiembre, que alguna de las preguntas que estén acá y que sean ilusión de ustedes se les pueda cumplir, y también les deseo que hoy tengan todos un excelente día.